Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña exposición del sistema que se está elaborando en el Plan de Prácticas Profesionales 2 de la Escuela de Ingeniería y Sistemas. El que habla, el señor Félix Alfredo Vega Ayala, alumno del 10º ciclo de la Universidad Señora Zipán. Vamos a presentar en esta oportunidad el primer avance del sistema CTS Web. Bueno, pantalla de acceso en primer lugar. Consta una pantalla donde se presenta el login, donde por defecto está visita, una clave y un nivel. Dado que el sistema CTS Web no es un sistema para atención al público, la visita no va a tener acceso a este sistema. Simplemente queda ahí como una tentativa. Cualquiera que intente entrar que no esté autorizado simplemente no va a acceder al sistema. Para esta exposición vamos a entrar con el usuario Félix. Asegurarse que está en letras minúsculas el teclado. El teclado, aquí hay una observación. El teclado debe estar en letras minúsculas, el sistema va a reportar como que si fueran letras mayúsculas. Eso es para confundir al usuario que intente acceder sin autorización. La clave, por el momento, es 159 258 357. El nivel es supervisor. Hacemos clic en el botón aceptar y vamos a entrar a la pantalla principal del sistema. Bueno, en este caso para la exposición ha tenido que ampliarse la pantalla, es por eso que se distorsiona un poco el menú, pero esta es la pantalla principal del sistema CTS Web. Este sistema lo que va a hacer es importar los datos del PLH. Lo que hace el sistema es tomar las tablas del PLH, que es el sistema que reporta las planillas, y va a importar todos los datos desde que se tiene la parte de informática o la planilla en parte informática, es decir, a partir del año 94. En la unidad ejecutora 400, a partir del año 94 recién se instalan los primeros sistemas de cómputo y sistemas en planillas. Pero del año 94 al año 97, los sistemas de planillas no tenían una estructuración de datos. En ese lapso del 94 al 97, la información que se levanta no es concisa, dado que los usuarios no eran registrados por DNI, simplemente se registraban por algún parámetro o una referencia. A partir del año 97 en adelante, recién se hace una estructuración de la base de datos y se obliga a que todo registro en el sistema PLH sea con DNI. A partir de ahí, recién podemos obtener datos estructurados. Del 94 al 97 el sistema puede levantar información, pero corremos el riesgo de que la información que contenga el sistema tenga errores. Un punto también que estamos tomando a favor es que antes del año 97, el cálculo del CTS estaba por debajo del 0.05 anual. Entonces, un error del año 94 al año 97 significaría pues prácticamente 0.15 centavos, que es prácticamente despreciable con respecto al resto de valores que se va a obtener. El sistema, en este caso el sistema CTS Web, importa prácticamente todos los datos del PLH. Todos los datos contenidos en el PLH están contenidos en el sistema, pero no todos los datos los va a mostrar el sistema, porque la función del sistema no es ahorita mostrar mayores datos de los trabajadores, pero en sí el sistema contiene todos los datos de los trabajadores, desde su fecha de ingreso, fecha de nacimiento. Teniendo la fecha de nacimiento podemos generar la edad, el sexo. No estamos trabajando con ideología de género, solo mantenemos hombre y mujer, no trabajamos con otro punto. Entonces, todos los datos que podamos encontrar en el sistema están importados del PLH. O sea, prácticamente toda la información del trabajador está registrada aquí. Pero no toda la información del trabajador se visualiza aquí. En este sistema solo vamos a visualizar lo que concierne a CTS. Entonces, tenemos en el menú de inicio, podemos tener la opción del menú de inicio, podemos salir, o si no, simplemente con el botón rojo del lado superior derecho,
podemos también salir del sistema. No lo vamos a hacer. En el menú tablas tenemos una serie de información que están relacionadas con las tablas tanto de estadística como de las tablas del sistema PLH. Buenas tardes, señor. Entonces, en esas tablas podemos tener, comenzando por ubijeo, por favor, tenemos país, quintil, ubigeos y microredes. Dado que salud se estructura por departamento, provincia, distrito, y de ahí red, microred y clase. A nivel de instituciones, bajamos a instituciones, tenemos los establecimientos de salud, las ejecutoras de ingresos y el tipo de puesto de salud. Esta es una información general que está manejando el sistema. Esto al final, el sistema se colocó en el sistema porque, como le digo, el sistema contiene casi todos los datos del PLH. Esto se relaciona también con lo que es, al final, el personal que va a tener derecho a los bonos por pobreza o zona de frontera. En la parte laboral tenemos los cargos, la condición, el grupo laboral, el régimen y la profesión. Aquí en este sistema se han tomado prácticamente dos grupos de tablas. Uno de los que trabaja PLH y uno con el que trabaja estadística. Se han combinado la información de los dos sistemas. También se había insertado en este sistema la información del SERUM y también lo puede contener. Pero el SERUM resulta que trabaja con unas tablas un poco distintas a los dos sistemas que se manejan actualmente. Por eso al final retiramos los datos del SERUM para evitar conflictos. Porque el SERUM maneja una estructura similar, pero los datos no son los mismos y podía crear conflictos. Vamos al nivel personal, sexo, estado civil y trabajadores. Eso es lo que contiene, esas son las tablas que contiene el sistema. En este caso, este sistema CTS no va a permitir el ingreso de registros manuales, excepto los que tengan que corregirse para el PLH. Si es que se quisiera hacer un cálculo del año 97 hacia atrás. Como les digo, ingresar los datos del año 97 hacia atrás no resulta ser tan importante o tan significativo, dado que el CTS para esas épocas era inferior al 0.05. Entonces, ese sistema prácticamente va a generar solo importaciones. Las importaciones se van a registrar en el menú operaciones. Ese sistema no va a ser un sistema de acceso público, va a ser solo un sistema de acceso interno para la oficina de remuneraciones. En operaciones tenemos primera importación, segunda importación, procesar, remuneración principal, acumular e inactivos. La primera importación está referida al personal o a los datos del personal del año 2001 en adelante. La segunda importación está referida del año 2001 hasta el año 97. Había un menú que era la tercera importación que fue retirada porque eran datos especiales, como eran los datos para levantar lo que contenía el menú tablas. La parte de procesar, esa parte del sistema lo que hace es, según los códigos que corresponden a la remuneración CTS, los toma y empieza a sacarle cuánto le correspondía el CTS mensual a cada trabajador. Luego la remuneración principal, en el siguiente menú que es remuneración principal, el sistema hace una generación de la remuneración principal adicional a la remuneración principal o al cuadro de remuneración principal que ustedes tienen en el PLH. Esta tabla de remuneración principal se genera porque habían ciertas variantes o ciertos errores en el registro del PLH del año 2001 hacia atrás. No se tenía claro las remuneraciones que le correspondían a un personal contratado, a un personal nombrado, a un personal técnico, que es prácticamente lo que se consideraba, digamos, el conflicto que existe en salud. Un personal nominado como administrativo haciendo función asistencial, que era prácticamente todo el personal técnico asistencial. Luego el acumular viene a generar toda la acumulación desde que el trabajador ingresa al sistema, empieza a acumular
todos los CTS generados de mes a mes. Ahora, en el siguiente rubro, en el menú inactivos, se genera dado que el personal en salud muchas veces deja de laborar en una unidad ejecutora y pasa a otra unidad ejecutora. Entonces, cuando se hace el cálculo del CTS, al final cuando generen los reportes, en cada mes se va a ver si es que algún personal dejó de laborar un mes o simplemente se dio de baja en ese mes porque pasó a otra unidad ejecutora o porque hizo un simple cambio de línea de carrera. Entonces, el sistema lo que hace es detectar cuando una persona tiene una variante o un corte de mes, va a figurar en este rubro inactivos. Cuando se generen los reportes, al final del mes va a generar qué personas están inactivas en ese mes. Por ejemplo, conocemos a veces que cada 3-4 años se hacen concursos internos. Hay personal que sale de nuestra unidad ejecutora y va a laborar a otras unidades ejecutoras y viceversa. De otras ejecutoras postulan a esta ejecutora e ingresan a trabajar en esta ejecutora. Entonces, cuando un personal sale de nuestra ejecutora, va a figurar aquí como inactivo. Puede que salga por destacado, por rotación o por cualquier otro motivo y va a figurar en este bloque. Vamos a ver ahora un poco la estructura del sistema. A la hora que nosotros hacemos la primera importación, o para hacer las importaciones, tanto la primera como la segunda importación, tenemos que tener en el sistema estructurado, en el directorio de importaciones, dos grupos. El grupo que corresponde a la primera importación están ubicadas las tablas del año 2001 hacia adelante, y los que corresponden a la segunda importación del año 2001 hasta el año 97. La tercera importación, como les digo, que fue retirada, era la importación del año 97 al año 94. Ahora, cuando nosotros empleamos o hacemos el procedimiento de procesar, el sistema, con esta tabla de remuneración principal estimada, lo que hace es una estimación de cuánto es el CTS acumulado en ese intervalo de tiempo, prácticamente 3 años. Si asumiéramos que durante esos 3 años ellos trabajaron correctamente, el CTS que le corresponde a ellos sería 0.15 entre 2, o sea 0.075. ¿De acuerdo? O sea que prácticamente el CTS para todo el personal, tanto administrativo como asistencial, en esas fechas era 0.75 o 0.025 anual. ¿Por qué? Porque durante los 20 primeros años solo se paga el 50% de la remuneración que corresponde al CTS. Y la remuneración mínima en ese tiempo estaba catalogada como 0.05. Por lo tanto, anual le correspondía 0.025. Entonces, en 3 años ellos hubieran sacado solo 0.075. Entonces, esa variante va a ser mínima comparado con las variantes que se presentan posteriormente. A partir del año 97, en adelante recién empiezan a haber unos incrementos y la remuneración pasa de 0.05 a 23 soles, si no me equivoco. De ahí, en el año 2000, con Toledo, se incrementan 50 soles más. Entonces, es por eso que la tercera importación ha sido descartada. Ahora, si ustedes como oficina de remuneraciones requieren que la tercera importación, que es el intervalo del año 97 al año 94, se cargue, se puede hacer. Pero entonces tendríamos que activar el registro manual del sistema para que todos aquellos datos que se consideren imprecisos del año 94 al 97 sean registrados manualmente para que se haga el cálculo del CTS. Ahora, como les digo, de 0.075, que se estaba del año 94 al año 97, ese dato es prácticamente, se podría considerar como despreciable para el resto de los cálculos, dado que a partir del año 97, si mal no recuerdo en julio, pasa a 23 soles. Y en el año 2000, con el incremento que hizo el presidente Toledo, pasan a incrementarse 50 soles más y en promedio la remuneración a partir del año 2000 es 70 y tantos soles. Entonces, esto es lo que hace este sistema CTS. Ahora,
Vamos a ver, por ejemplo, las consultas del sistema. Vamos a consultas. Una vez que se han cargado todos los datos, el sistema permite hacer consultas anuales, mensuales y a nivel personal. También presentamos consultas de cesantes. Las consultas de cesantes se han puesto ahí simplemente porque antes, cuando no había un control tan preciso, la persona cumplía 70 años y seguía laborando. Entonces, este sistema también lo que hace es ver a quienes se les permitió seguir laborando después de los 70 años. Por eso hace la consulta de cesantes. Y también está la consulta de inactivos de aquellas personas, cómo fueron prácticamente dejando de laborar cada año o cada mes. Vamos a entrar al reporte anual. Por ejemplo, esa es la pantalla del reporte anual. Este sistema está diseñado en forma similar a una hoja de cálculos con filtros. Aparte de contener los datos aquí, en la parte superior tienen una barra que dice filtros, donde yo puedo filtrar por condición laboral, por la condición, por el año de inicio, por el año de término de un trabajador. Y también en la parte superior hay un casillero para buscar algún dato. Entonces, aquí nosotros podríamos buscar tanto por año, tanto por mes, tanto por fecha de ingreso, con fecha de término, o también por algún nombre del trabajador. A ver, busquemos a Valverde Peña, a ver si lo encontramos. En la parte superior, en la casilla, Valverde. No necesitas poner todos los apellidos. Puedes poner Valverde y vamos a encontrar todos los Valverdes que hay. Veamos. Si existe o no existe. ¿Ah? Bueno, aquí encontramos todos los Valverdes. Todos los Valverdes y no encontramos a Valverde. Resulta que en este momento hemos cargado la base de datos de Chulucanos. Pero ya. A ver. Ya. Carga a Vega. A mí. No, es que la base de datos está conteniendo del año 90, en los dos bloques, debería figurar ahí. Vega. Fíjate que figura Reintería Vega Solayo, no figura. Es que ha tomado la base de Chulucanos. No, es que la base contiene dos tramos. Hasta el año 2001, Chulucanas todavía pertenecía a Piura y debemos estar todos. Ah, usted no está, pero a mí también vive en el 2006, no será 2001. Ah, bueno. Fíjense. No es posible que no esté. Pero bueno. De esta manera filtraríamos a una persona. Aquí en este reporte tenemos la fecha de ingreso del trabajador, el cargo que tiene en la actualidad, no es el cargo definitivo, el nivel que tiene en la actualidad y los meses que lleva acumulando, la remuneración principal que se está generando a ese mes o a la actualidad, el porcentaje y el CTS acumulado. Eliminemos la búsqueda del señor Vega. Arriba. Vamos a buscar, esta es la consulta anual. En el PLH, los que manejan PLH, el PLH tiene una variable que en vez de decir año dice mes fin y el mes corresponde, o el mes INI corresponde al mes de generación de la planilla. Busquemos en mes fin, a ver. Aquí están cargados todos los años a partir de donde debería trabajar el sistema CTS. Vamos al año, bueno, vayamos al año 97 o al 98. Busquemos, acá filtrar.
eliminemos a Vega. Buscar. No, buscar. El filtrar corresponde para la barra de filtros. Buscar es para las búsquedas. Elimina a Vega. Buscar. Ya. Entonces, en este caso, mes fin corresponde al año que se va a trabajar. Si hemos seleccionado 1998, están todas las personas que se les generó planillas en el año 1998. Si hacemos filtro en el mes INI, ahí están todos los meses del año que corresponden. Yo puedo escoger un mes al azar y ver qué personas trabajaron en ese mes. Escojamos un mes. Filtremos. Y el sistema me va a buscar en este caso qué personas trabajaron en el año 1998 en octubre. Este es el reporte anual, muy similar al reporte mensual. Podemos salir donde dice inicio. Vamos a las consultas mensuales. La consulta mensual es muy similar a la consulta anual. Los procedimientos son los mismos prácticamente. Ahí está bien. Bien. En la consulta mensual aparecen todos sus datos. DNI de la persona, qué plazo ocupó, el nombre completo, el cargo, el tipo de planilla en que se le pagó, cuál fue su fecha de ingreso, qué mes o qué nivel tiene en ese momento. Aquí hay unos datos que se manejan en el PLH. Si esta persona tuvo licencia o no tuvo licencia. Los años de servicio tabulados en años, meses y días. El año en que se genera la planilla. El mes que se está generando la planilla. El porcentaje del CTS que le corresponde. Cuánto tiene acumulado. Cuánto era la remuneración principal. Cuánto es el anual. Y cuánto lleva acumulado de provisión mensual. Y el total acumulado. Si usamos los filtros, el uso de los filtros viene a ser igual al formato de consultas anuales. Retornemos al inicio. Vayamos a consultas. Seguimos en el menú consultas. A nivel personal. Las consultas a nivel personal, por ejemplo, podemos buscar ahí en la casilla de buscar Saavedra. ¿O aquí? ¿De qué año es este? 98. No, ahí está todo el sistema cargado. Saavedra. Saavedra, o no, vamos a García Vilena. Totalmente. García Vilena. ¿Ya hiciste clic en buscar? 9. Calle Saavedra. Saavedra. La base de datos. Bueno, ya escojamos un DNI de ellos. Cualquier DNI. Copiamos ese DNI, solo el DNI, y lo pegamos en la casilla de buscar. Buscamos y ahora me va a filtrar prácticamente a la persona que tiene solo ese DNI. Entonces tenemos calle Saavedra, la misma persona, y está todo su tránsito, cómo ha ido desenvolviéndose en toda su época laboral. ¿Cuándo ingresó?
1 de octubre del 2016, bueno, recién ingresado, y cuánto ha sido su trayectoria y cuánto va acumulando. Vayamos a inicio. Hay otra forma también de buscar datos personales. Vayamos a tablas, a personales, trabajadores. En este caso, están todos los trabajadores que están en la planilla o en la base de datos del CTS Web. Vamos a buscar a García Vilela. O García ve nada más. No. Tenemos a García Vilela Ciro Adolfo. El doctor Ciro dejó de laborar en Chulucanas y pasó a laborar a Piura. En las opciones tenemos el icono de un ojito que es para visualizar los datos. Tenemos el icono de edición. Tenemos un tercer icono que es para activar o desactivar a un usuario. Y luego tenemos un papiro. Vayamos al papiro. No, ¿No ha venido a trabajar o no va a venir? no tarde no ha venido. No ha venido a tarde. Ah, ya, gracias. Bien. Vayamos al icono, al cuarto icono. Vamos a hacer clic ahí. Entonces, este es el historial de Ciro García Vilela en Chulucanas. Cuando ingresó y todos los meses o todos los años que trabajó. Del 1 de abril del 96 al 30 de septiembre del 97. Luego, así fue contratado. Luego, del 1 de octubre del 97 al 99 como cardiólogo. Y luego del 1 de noviembre de 99 al 31 de diciembre del 99 como médico cirujano. Algunos errores que se presenten sobre cómo fue contratado o cómo fue nominado, no podemos repararlo porque así está en el PLH. Y con esos datos están calculados porque así se le pagó. O sea, en este sistema no debemos hacer ninguna reparación o enmendadura a los datos. Esos datos fueron informados en su época y fueron pagados así. Podemos ir a inicio. Podemos ver en el siguiente icono, en el último icono. Y ahí vamos a ver cuánto fue acumulando Ciro durante toda su época que trabajó. Entonces, de 1 de abril de 96. Como les digo, el sistema está cargando datos a partir del año 97. Y ahí en la columna ACM anual, si ustedes ven en la columna ACM anual, el acumulado anual, en la primera fila, baja, primera fila. Filas son así, columnas son así. En el ACM anual del doctor Ciro, tienen que el factor es 0.05 y ahí ya, como les digo, en el año 97 la remuneración principal sube a 37 soles. Antes del año 97 la remuneración principal era 0.05. En la primera fila de cada trabajador en el ACM anual o en el ACM, el sistema calcula y hace una aproximación para ver esa diferencia desde el año 94 al año 97 con esa remuneración principal que se tenía por el CTS del 0.05. Es por eso que en ese momento él tenía un ACM de 4.75. Después del 97, o después del año 97 y el año 98, ya con la remuneración de 37, prácticamente su anual viene a ser 18.92. Ahí es cuando viene a ser prácticamente la mitad de la remuneración principal, dado que el factor que tenemos en este caso es 0.05. El sistema CTS
está trabajando tanto para personal asistencial como para personal administrativo hasta octubre de 2013, donde a los dos se les calculaba el CTS. A partir de octubre del año 2013, al personal asistencial solo se le reconoce el derecho CTS, pero no está reglamentado cuánto le corresponde. No, nosotros no podemos decir que no le corresponde ni... Lo que sí podemos decir es que sí le corresponde, pero no podemos decir cuánto. No está reglamentado. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un cálculo del año, por ejemplo, del año 2014 al año 2015, vamos a ver que los reportes para el personal asistencial van a salir con 0 en CTS. Pero sí van a tener un acumulado que es hasta octubre de 2013. Vayamos al inicio. Otra vez. Inicio otra vez. Vamos ya a los reportes. Los reportes, tenemos los reportes anual, los reportes mensual, que son similares a la consulta. Vayamos a un reporte anual. En este formulario de reportes tenemos el año que se va a generar el reporte y el sistema permite generar un reporte tanto en PDF como en formato XLS. Pongamos el año 2015, por ejemplo. Generemos el reporte en PDF. Los reportes PDF pueden ser descargados y luego pueden visualizarse y verificar si los datos están correctos o no. Pueden poner a abrir y vamos a visualizar el reporte. El reporte que se genera en el formato PDF es el mismo reporte que se genera en el formato XLS, con la diferencia que en el PDF no podemos hacer ninguna edición y en el XLS de repente tengamos algún ajuste que hacer. Entonces, este es el formato que genera el sistema. Si vamos al final del reporte, vayamos al final del reporte, desplacémonos a la izquierda, sigamos bajando. Ahí un momento. Por ejemplo, el sistema hace una separación entre lo que es el personal administrativo y lo que es el personal asistencial. Seguimos bajando. Ya, un momento. Por ejemplo, un poquito más arriba. Aquí, por ejemplo, era lo que le decía anteriormente. El sistema, en cada bloque que el personal cesa su actividad, lo empieza a marcar. Aquí, por ejemplo, tenemos inactivos 2005. Hay que subir un poco más. Inactivo 2006. O sea, el sistema va detectando en qué momento el trabajador dejó de laborar en esa zona. Entonces, cuando saca el reporte de los que están activos, primero administrativo, luego asistenciales, y luego en cada bloque va indicando, fulano de tal dejó de laborar en el 2014, fulano de tal dejó de laborar en el 2013, otro 2012 y así. O sea, guarda todo el historial del personal que estuvo laborando en esa época. Este mismo reporte que se genera en formato PDF también se genera en el formato XLS. Y este es el reporte anual. Es un reporte muy similar al reporte mensual. ¿Preguntas? Cerremos eso y vayamos a un reporte. Ya. Hay que cerrar, retornar. Vayamos a un reporte mensual. La diferencia entre un reporte mensual y un reporte anual, que en el reporte mensual se va a indicar en qué mes se va a sacar el reporte del CTS. Pongámosle el año 2016, por defecto mayo.
reporte. PDF. Este es el reporte mensual, muy similar al reporte anual. ¿En qué se diferencia el reporte mensual y el reporte anual? La única diferencia que radica entre los dos es que en el reporte anual se hacen todos los ajustes que hubiera de algún trabajador. Por ejemplo, una reincorporación, el sistema va a tener que volver a recalcular desde su reincorporación el espacio de tiempo vacío y su activación, donde un trabajador ya no va a figurar de repente como inactivo en un año, sino lo va a considerar como activo, pero va a tener un vacío entre el espacio de tiempo que trabajó, el periodo de tiempo que cesó y la reactivación. Entonces, se hace este reajuste porque al final se ve cuánto genera un reajuste por una reincorporación. O de repente simplemente porque una persona viene detrás de una ejecutora y se está cargando sus datos. Entonces yo le voy a poner una fecha de inicio a la persona que viene detrás de la ejecutora en la fecha que él ingresó a trabajar al Estado, no la fecha que él está entrando aquí. Entonces, si viene una persona, hoy estamos en 2017, viene una persona que trabaja en Chulucanas, que entró en el 2010, lo va a cargar el sistema y el sistema me va a empezar a generar los cálculos de aproximación desde el año 2010 a la fecha de esa persona, de CTS que le corresponden a esa persona, que no vamos a tener que contabilizarlos acá porque al final el CTS lo paga el último, para el Estado lo paga la última persona o la última entidad que lo tuvo a cargo. O sea, la persona no va a ir a cobrar una parte de CTS Chulucanas y venir a cobrar a contraparte. Al final yo tengo que generar todo ese cálculo diferencial desde que él ingresó hasta que está incorporándose aquí. Esa es la diferencia entre el reporte anual y el reporte mensual. En el reporte mensual solo voy generando lo que le corresponde cada mes, pero a la hora que yo haga el reporte anual de este año, me va a generar todo ese diferencial que no le he calculado desde que él trabajó en Chulucanas hasta que se incorporó en la ejecutora actual. Se fue el ayudante. Cierro. Ya podéis cerrar. Retornar. Entonces, ¿qué otra cosa más hace este sistema? Vamos a la parte de administración. En el caso cesante. ¿Mm? En el caso El reporte de cesantes. Vayamos al reporte de cesantes. En reporte de cesantes no hemos generado reporte de cesantes. Vayamos a inicio. No estamos generando un reporte de cesantes porque no debería suceder eso. Pero en consultas sí tenemos cesantes. En consultas sí tenemos cesantes y estas son las personas que pasaron los 70 años y siguieron laborando. Por ejemplo, su fecha de ingreso. ¿Mm? Ya. Entonces, su fecha de ingreso fue en el 83. Su fecha de nacimiento, tenemos ahí la fecha de nacimiento. Ya, ahí no veo la fecha de nacimiento. Pero el sistema lo que hace es calcular la fecha actual con la fecha de nacimiento y decir, claro, incorporaríamos ahí la fecha de nacimiento para corroborar que no tiene base, ¿cierto? ¿Ah? No tiene base. ¿Cómo no tiene base? Solamente hay una base. Se viene repitiendo la misma persona. No, o sea, es que ahí te muestra el historial hasta cuando. Por eso, solamente una persona. No. Vayamos a la página 9. Ahí está el volumen 10. Página 9 o página final. O sea, no son todos. La última persona es Zapata Criollo. Regresemos en la flecha azul. O sea,
te muestra todo el periodo de que se le pagó cuando ya cumplió 70 años. O sea, a esa persona se le pagaron 4, 5, 6, 7 meses, de repente un año, habiendo cumplido ya 70 años y siguió laborando. O sea, no es el reporte de toda su historia. O sea, en esta parte cesante solo te reporta cuántos meses trabajó después de los 70 años. Como vemos, todo ese Zapata criollo, Zapata criollo, Zapata criollo. Regresamos a la página 7. Va a acabar. Podríamos haber comenzado la página 1. Vayamos a la página 1 para ir en orden. Entonces, Arbulú Nieves, avancemos, o Arbulú Palacios, bajemos. Vayamos a la página 2. Página 2. ¿Ah? Ya, Arámbulo, disculpen, estoy leyendo mal. No tengo mi lente. Ya, no es que con el reflejo de esto, peor es con lentes. Está en la página 2, bajemos. Ya. Seguimos a la página 3. Seguimos. Ya, por ejemplo, ahí hay un cambio ya. Sube un poco. Pasó de Arámbulo a Ocampos. Ya. Entonces, ahí hay un cambio, o sea, podemos ver, baja un poco, baja. O sea, la diferencia entre Arámbulo y la siguiente persona. Ya. Entonces, quiero la diferencia entre Arámbulo y Campos. Ahí está. Entonces, Arámbulo trabajó hasta julio 2005. O sea, prácticamente he trabajado 3 años después de los 70 años. Eso es lo que reporta el sistema, a menos que su fecha de nacimiento haya sido mal registrada. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto. El sistema no sabe si tú registraste mal o no una fecha de nacimiento. Si tú registraste una fecha de nacimiento mal, el sistema te va a decir: esta persona hasta esta fecha cumplió 70 años y le ha seguido pagando 38 meses adicionales. Entonces, a partir de ahí comienza Ocampos, Chanta, y podríamos ver cuántos meses le pagaron a esta persona después que cumplido los 70 años. Eso es lo que hace la consulta de cesantes. Entonces, nosotros podemos ver todos estos datos, cómo se han ido moviendo durante la actividad del trabajador. Vayámonos a el reporte de inactivos. Vayámonos a inicio. O a la consulta de inactivos. Consulta de inactivos. Desplacémonos a la derecha. Bien. Por ejemplo, estas son las personas que están inactivas. A la izquierda, por favor. Aquí están las personas que han ido desplazándose de repente a otra unidad ejecutora y cuando dejaron de laborar en esa ejecutora. Por ejemplo, Marco Valverde trabajó en esa ejecutora hasta el año 97-2005. O sea, hasta mayo del año 97. Luego viene Chafloque, trabajó hasta julio del 97. 98. No, 97, julio del 97. Bueno, aquí hay una serie de columnas que tendrían que entenderlas bien. O sea, hay el mes de inactividad y el año de inactividad. ¿Cuándo se inicia su inactividad? En julio del año 97. ¿Hasta qué año trabajó? En el 97. Entonces, ¿en qué año se considera inactivo? En el año 98. Porque los reportes te generan el anual, el reporte anual y el reporte mensual te genera prácticamente 2 grupos de inactividad. Si yo estoy reportando el año 97, me empieza a generar los inactivos mes a mes del año 97.
y luego los que ya son inactivos de años anteriores ya no lo generan mes a mes, sino lo generan en bloque. Es por eso que generan las dos columnas. Si yo hago un reporte en el año 2017 y varias personas salieron en marzo, abril, mayo, junio, el sistema me va a reportar mes a mes cuánto se fue moviendo en el año 2017, solo para ese año, para tener claro quiénes fueron bajando mes a mes. Pero en el resto de los años, se supone que ya hice ese reporte anteriormente, ya no tengo por qué detallarlo mes a mes, simplemente me lo agrupa por año. En este año fueron tantos inactivos, claro, va agrupando la inactividad. Entonces, si buscamos ahí, vamos a encontrar muchas personas que actualmente están en la ejecutora 400 y antes estaban en la ejecutora Castañeda, Nereida Castañeda, su esposo, Torres Ojeda, bueno, Magda, pero no es Coco, es otro. El nutricionista Ramírez Carreño. Mira, Sí. dice que es un reporte de inactivo, ¿no? Pero no te indica en qué mes fue inactivo. Aquí está. No te indica. En el año 98 fue su último pago. Pasa a ser inactivo en el año, 99. en septiembre. Ah, claro, pues del 99. Termina en el año 98 y en el reporte mensual del año 98 va a figurar que está en septiembre. Pero a partir del año 99 yo lo voy a agrupar. Está inactivo, pues. Ya está. Claro, pero gordita, es anual, está bien. Lógico. Nos desplazamos hacia el lado derecho. La barra. Aquí hay unos iconos. Estos iconos por el momento no se han activado. Pero este icono, ¿qué hace? Hasta... ¿Qué les he puesto? ¿Has hecho clic en el icono? Me dijiste de... No he hecho clic. Ah, ya. Bueno, ya tendré que reparar. Has hecho clic en otro icono. Ahí estás viendo los datos. Ahí he hecho clic, mira, donde me dijiste. Bueno, mejor que no hayas hecho clic en el Tranquilo, otro no icono. sé. Has hecho clic en visualizar, más no en el... Ah, ya. Sí, visualizar, pues. Sí, En, el ojo. en los clics de visualizar, lo que se hace es mostrar los datos que contiene ese registro. En visualización, como ven ahí, muestran todos los datos del registro y ese registro o esta pantalla se puede imprimir. Bajemos, tenemos la opción de retornar o de imprimir. Si yo marco imprimir, me va a pedir la impresora donde voy a imprimir ese reporte. Retornemos, retornar. Subamos a la parte superior. Voy a explicar este icono, no voy a hacer clic. No. Este clic indica una flechita. Es que este icono lo que hace es darle de baja a un usuario. O sea, tenemos dos situaciones en los inactivos. Una es que el trabajador... No, yo no le he dicho nada. Una es que el trabajador deje de elaborar en esta ejecutora y pase a otra ejecutora, y otra es que el trabajador cese. Por lo tanto, yo ya debería bajarlo de mi reporte de CTS y supuestamente, de acuerdo a la ley, ejecutar su liquidación del CTS. Entonces, si yo le doy clic en este icono, quiere decir que no, este trabajador no solo es inactivo por pasarse a otra ejecutora, sino prácticamente le estoy dando de baja en el sistema. Entonces, con ese reporte, la responsable de los CTS debería decir, bueno, fulano, fulano y fulano están cesando y esa es su liquidación que le corresponde. Vayamos al inicio. ¿Hay un reporte de aquellos que ya han sido liquidados? El mismo sistema te lo debe generar, pero el asunto no se ha generado porque el responsable del gobierno regional decía que estaba ocupado y no podía emitir el formulario para el reporte de baja. No hemos podido generar el reporte, pero el sistema sí lo podía hacer. Está incompleto porque esta es la primera etapa del sistema. Falta completar algunas cosas. Sí, porque eso nos serviría a nosotros. Sí. O sea, pero tenemos que, bueno, en esta parte los responsables de la oficina que coordinen con el responsable del gobierno regional simplemente cómo incorporar esos datos en el formulario para yo lo puedo sacar o puedo generar el script que me genere ese reporte, pero simplemente ellos se restringen a veces a sus formularios y quieren que sus formularios no sean alterados. Entonces, no ha explicado en qué formulario o cuál es el procedimiento para que aparezcan en el formulario quienes van a salir dados de baja.
para mí sería sencillo poner al final de todo el reporte quienes están de baja. Y con ese reporte de baja, sacar el listado del CTS que le corresponde a ese grupo de trabajadores, con el cual facilitaría la emisión de la resolución y el cálculo sería pues en un 99.99% de precisión. No podemos hablar de un 100% de precisión porque, como les digo, hay gente que ha entrado antes del año 97 y hay solo un diferencial en el cálculo. Bueno, seguimos. En la parte de administración, que es la última parte que vamos a ver en esta presentación, es la copia de seguridad, lo que hace el sistema. El sistema cada vez, o sea, el procedimiento que deberíamos tener en cuenta es lo siguiente. Antes de generar una importación de datos, deberíamos hacer una copia de seguridad. Hagamos clic en copia de seguridad. En ese instante el sistema empieza a procesar la copia de seguridad. No le va a mostrar ningún dato porque la copia de seguridad prácticamente no tiene nada que ver con el usuario. O sea, el usuario no va a guardar para sí, no va a descargar para sí una copia de seguridad. El sistema sí va a generar una copia de seguridad en su propia base. Esperemos un momento. ¿No crees que ahí sería, no sé, colocarle algo visual para que el usuario sepa cuándo? Automático. Pero no ya es algo una visual. Figurita, Vegeta, Ya. Veo Le blanco, había ahí puesto me pongo nervioso. Algo que gire, algo así, que entonces para que sepa. un GIF que esté Ajá. ahí indicando. Eso, por Pero favor, señor. el asunto es que no funciona. Ya lo intenté y no está funciona. procesando. Ponle un dibujo nomás, espere por favor. Espere, por favor. Nada más. Bueno, vamos a la segunda parte que son los usuarios del sistema. En los usuarios del sistema solo están restringiéndose o se va a restringir el acceso a personal del área de remuneraciones. No se va a restringir, no se va a dar acceso al público, como les dije. No funciona aquí el usuario visita. Bueno, se había dado acceso a Alfredo, a Talledo, a Javier, a Félix Vega, a Pablo Ciesquén. Habría que añadirlos. Entonces, habría que definir quiénes van a ser los responsables de acceder al sistema. A ver, una vez que nosotros entremos, el usuario que entre, que se registre en el sistema, va a tener la opción aquí de editar su clave. O sea, cuando recién se registre el usuario del sistema, el administrador del sistema le da una clave provisional. Una vez que le da la clave provisional, el usuario debe ingresar e inmediatamente cambiar su clave. Y podamos aquí, en el último. Entonces, aquí el usuario va a tener la opción de cambiar su clave. Cancelamos. Salimos o regresamos. Y por último, en administración, lo que es la reposición de la copia de seguridad. Hagamos clic. Se muestra un formulario donde se dice que la copia de seguridad se va a reponer. Les pide examinar. Cuando hacemos clic en examinar, lo que va a hacer es buscar dentro del repositorio de las copias de seguridad a la copia de seguridad que ustedes quieren reponer. Hagamos clic en examinar. ¿Esa opción tiene acceso a todos los usuarios? No, que yo he entrado como supervisor. El usuario común o el usuario de jefatura, el usuario común no tiene acceso. El usuario de jefatura tiene un acceso restringido. Pero el usuario supervisor o administrador sí tiene acceso a este nivel. Para la exposición estamos viendo todo lo que contiene el sistema. Entonces, aquí vemos las copias de seguridad generadas. Vemos la fecha que estamos hoy día, 31 de mayo. La última copia generada ha sido el 31 de mayo a las 4:03. Ya vamos a usar. Y contiene 53.17 megas. O sea, la copia de si yo hago un procesamiento por X motivos, mientras estaba procesando o cargando datos, falló el sistema, se fue la corriente, no sé, cualquier cosa. Esa base de datos se distorsiona. Yo puedo venir aquí a mi repositorio de base de datos y levantar mi base de datos y cargar el sistema nuevamente.
y vuelvo a procesar o a corregir a partir de donde me quedé. El sistema, como ven, en este caso tiene 4 bases de datos que se han generado. Una se generó el 2 de mayo, otra el 9 de abril, otra el 16 de abril y la última que está generada es el 31 de mayo. Mi ayudante. El ayudante. Podemos hacer clic en el check y como ven el formulario cargó la ruta de la copia de seguridad. Si yo pusiera aceptar, el sistema va a levantar toda mi copia de seguridad que acabo de generar, no me va a generar ningún fallo. Lo podemos hacer, pero va a demorar. Si gusta, lo hacemos. ¿Lo vas a dar clic? ¿Ya le diste? Lo está esperando. Ya, el sistema está esperando ahí. Si ya le diste clic, el sistema está esperando. Y una vez que termine de procesar, igualito va a desaparecer la pantalla porque terminó de procesar. Ya desapareció la pantalla, significa que él acaba de reponer la copia de seguridad que yo había generado hace unos instantes antes de que yo levante mis datos. En la próxima capacitación ya va a ser algo más especializado, donde vamos a explicarle a la persona que va a importar los datos del PLH cómo lo va a hacer. No sé si ahí van a estar presentes todos porque ya es algo específico. Va a tener que tomar la base de datos del PLH que ya ha sido procesada, aperturarla con LibreOffice y guardarla con una extensión CSV, que es la extensión en que levanta el sistema los datos. Vamos a hacer una prueba de operaciones. Hagamos clic en la primera operación. ¿Con qué extensión levanta la base? Archivo CSV. Entonces, como ven ahí, dice hora de inicio, hora de término, tiempo empleado y cálculos procesados correctamente. ¿Qué es lo que hace el sistema cuando hace la primera o la segunda importación? Se va a un directorio específico, al directorio de importaciones. Y el directorio de importaciones tiene 2 directorios. Un directorio que dice primera importación, donde se alojan las bases del 2001 en adelante, y la segunda importación del 2001 para abajo. Podemos salir. Si hacemos clic en la segunda importación, igualito va a aparecer porque no hay nada que procesar. Una vez que procesa, o sea, una vez que apertura el archivo y lo carga al sistema, lo copia al directorio de procesados y borra el archivo que se ha procesado, para evitar que genere alguna duplicidad de importación de datos. Podemos poner salir. Entonces, digamos que esos dos menús son, ¿cómo se llama? esas 2 opciones. Menús iniciales, ¿no? Como para, ¿cómo se llama? Iniciar el aplicativo. No, a ver. Lo que siempre se va a usar es la primera importación, procesar, acumular e inactivos. ¿Por qué? Porque la segunda importación prácticamente ya no corresponde para ustedes, es del año 2001 para atrás. O sea, esto solo se va a usar cuando hagamos la primera importación masiva para iniciar, digamos, para iniciar el sistema. Para iniciar el sistema. Pero una vez que ya se dio la primera iniciación masiva, la importación general, cada mes, a partir ya del año actual, vamos a usar solo la primera, la tercera, la quinta y la sexta opción. O sea, primera importación, procesar, acumular y inactivos. O sea, la segunda importación es la que dice que ya debería estar inactiva. Ya se inactiva. Como le decía, también habíamos cargado la tercera importación, pero dado que generaba demasiados errores, porque la estructuración de datos que había no era consistente y la variante de monto del CTS era mínima, se tomó por consideración no trabajar con la tercera importación. Muy bien. Esta es la presentación que corresponde a la primera etapa. Preguntas, consultas, recomendaciones. Una vez que el sistema esté concluido, vamos a
que se haya verificado todos los procedimientos, vamos a importar ya todas las bases. Tendremos que coordinar con el responsable que tiene toda la estructura de las bases para poder levantar todo el procedimiento. Pero ya está, prácticamente en operaciones es todo lo que se va a hacer, el resto son puros reportes o tablas que se van a manejar. Sí, o sea, la parte crítica Ahí, es operaciones. operaciones. Que tiene que inventarse la liquidación, o sea, como debe ser liquidado cada trabajador. Sí, por ese, el reporte de consultas, por favor, personal. ¿Mm? Don Félix, ¿cómo se llama el formato que se usa acá para liquidar a, ¿cómo se llama el personal? Es un formato, ¿no? Y se hace por trabajador. Sí. El cálculo ahí no está, o el sistema no contempla el cálculo por persona, o un ¿Listo? reporte. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Captura un DNI. A ver. A ver, busca primero a un 60. Ese DNI, copiarlo arriba. Buscar. Y ahí lo que vas a hacer es filtrarte toda esa persona. ¿Cuál es la ventaja del sistema? Que todo lo que tú visualizas aquí puede ser reportado en Excel o PDF. Estos campos que están aquí son los campos que contiene el reporte. Vayamos al reporte Excel. Nada más buscar, nada más. ¿Sí, ¿ya lo buscaste? Si ya lo buscaste, ya no. Vamos Sí, al reporte Excel o al reporte todos son PDF. estos. Sí, este. Ya. Al reporte Excel o al reporte PDF. O sea, Ahí podemos descargar el reporte Excel que se ha generado. pero es un formato, ¿cómo se llama? Tipo registro, ¿no? Registro, campo. Pero no hay un formulario más visual donde se puede imprimir y nada más para imprimir, digamos, y para firmar el cálculo. Descarga el archivo. Ya le hice clic. ¿Tú le hiciste clic? No, pero- ¿Qué estoy esperando? Buenas tardes. Buenas. ¿No descarga? ¿Qué dice abajo? No logro distinguir. Beijing.com imagen .x tecan no sé cuánto, no sé qué. Salgamos del reporte Excel. Mejor dicho que está descargando, dice. Claro. Salir del reporte Excel. Vayamos al reporte PDF. Claro, puede ser PDF. Esperando Beijing. Bueno, no sé si ustedes ven, pero yo no veo nada. Ahí está. Estos campos son los campos que se generan en el reporte Excel. Este formato, que en este momento se genera así, lo podemos adaptar a un reporte que usted necesite. Pero justamente el reporte Excel era porque en todos estos campos que ustedes ven aquí son los campos que se han pedido en el reporte. Cuando ingreso. Ese es el reporte que se ha pedido por persona. Lo que sí no deberíamos repetir es el nombre, pero el resto de los campos sí. Cargo. El cargo, sí, porque la persona no siempre mantiene el mismo cargo. Claro, va. El único campo que no se debería repetir es El nombre. el nombre, pero el resto, El DNI tampoco. aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Que hay gente que ha cambiado de DNI, por eso a veces no solo es conveniente buscar por DNI, sino buscar por el nombre completo de la persona. Sí, es cierto. Pero también nos hemos encontrado con el otro problema, la homonimia. Ujú. Entonces, ahí hay que tener cuidado y de repente se generen dos reportes, porque yo no puedo diferenciar si es homonimia o es la misma persona que cambió el DNI, y eso ya nos ha pasado. Entonces, buscamos un DNI, generamos un reporte,
buscamos el otro DNI, volvemos a generar su reporte. Entonces, por eso es que la idea es que el reporte lo haga en Excel, porque si es una persona que cambió un DNI, simplemente vas a acumular su listado de datos de CTS. Si son diferentes, ya cada uno tendrá su reporte generado. Entonces, como les digo, se han presentado los dos casos. Personas que es la misma persona que cambió DNI, y el otro es que son homónimos, con DNI diferente. Entonces, estos son los campos y este es el reporte que busca. Ahora, aquí en la parte de arriba dice los conceptos. Los conceptos que se están trabajando son el 101 o el 1001 y el 1002. Tentativamente está para los asistenciales el 1081, pero no se está calculando. Está como tentativo, no se está calculando el 1081. Los conceptos que se están tomando para el cálculo del CTS son el 1001 y el 1002 que figuran en el PLH, que son los 50 no sé cuántos más los 20 y tantos, 70 y tantos según ¿De qué personal? ¿Del activo? de todo el personal activo. Los cesantes ya no tienen CTS. En el caso de, ¿cómo se llama? Ya se está considerando solamente hasta agosto del... Hasta agosto, hasta cuando se hayan tenido estos conceptos, 1001 y 1002. El tentativo no se está considerando. De repente lo quitamos. Bueno, ahí quedó como una referencia. Quedó como una referencia porque primero había una duda de cuáles eran los conceptos que se tomaban. A raíz de esa duda se empezó a buscar información hasta que al final encontramos el informe Arguedas. Y el informe Arguedas define claramente quiénes son los conceptos que componen la remuneración principal para el CTS. Muy bien, creo que hemos terminado. Muchas gracias. Pero si